Aunque la podemos ver en el programa En su propia trampa, ya no la vemos en el matinal Bienvenidos de Canal 13 por una, al parecer, polémica salida. Si bien ha dicho que llegó a la televisión de pura casualidad, su carisma es innegable. No por nada estuvo a cargo del programa Veredicto durante 4 años y animó Mucho Gusto por 2 meses. También se paró arriba de uno de los escenarios más importantes de la 8ª región, animando el Festival de Dichato, acompañando a nada más y nada menos que a Lucho Jara. Aunque la extrañamos en televisión, nos asegura que está 100% dedicada a su emprendimiento junto a 2 abogadas. Pero, como es bien astuta, este emprendimiento es su marca. Abogada de familia, amante del yoga, nuestra invitada de hoy es Macarena Venegas. Nuestra estrella de hoy, Macarena Venegas. Bienvenida. Gracias, Vale, por invitarme. Maca para la amiga. Por favor, toma. Maca para la amiga y nosotros somos amigas. Oye, sí, pues, pero por cierto, nos encontramos tomando vino por ahí. Nos siempre, además. Probando quesitos. Oye, Maca, debo decir que tu look está increíble hoy día. Además, combinas con mi... Combinas con mi asiento. Me vine con colores, porque dije, hoy día hace un frío en Santiago. O sea, realmente hoy día es un día de invierno, con neblina. Yo dije, hay que ponerle color al día. Toda la razón. ¿Sí o no? Maca, yo quiero que comencemos porque la gente te ve en su propia trampa, pero te echamos de menos. Te echamos de menos en la tele. Ay, que eres tierna. Eso lo dices en la solo mañana, tú. por cierto. Eso lo dices solo tú, Vale, porque tú eres mi amiga y me tienes cariño. Yo creo que mucha gente en las redes sociales te lo dice. Sí, la verdad que a mí me encantaría volver a tener un programa más cercano y con más permanencia en el fondo en pantalla, porque hasta a mí se me hace eterno esperar de una temporada a otra volver a estar en pantalla. Imagínate, estamos grabando desde febrero con Emilio En su propia trampa, pero la temporada recién sale en septiembre este año. Entonces, todos estos meses estoy acallada. Exacto. Nadie sabe que yo todavía estoy en televisión. De hecho, la gente me dice, ay, Maquiti, ¿por qué no estás en televisión? ¿Y cuándo vas a volver? Y tú como... Y yo como, pucha, la verdad que estoy grabando, estoy como calladita. Porque tampoco puedes revelar mucho, considerando que En su propia trampa, además, tiene mucho secretismo, ¿no? De hecho, todo es bien secreto. Incluso la gente que denuncia, no está prohibido, digamos, que comente con su entorno familiar, con su trabajo, etcétera, porque lo cierto es que se nos podría caer los casos justamente porque la gente comenta. Entonces, tiene que ser muy calladito. Claro. Pero yo también estoy calladita durante todos esos meses, así que sí, pero a mí también me da pena. Ahora, Maca, ¿cómo se vio el equipo afectado después de la renuncia de Rodrigo Leiva? Que es la cabeza del equipo, ¿no? Bueno, la verdad que bastante afectado, porque igual Rodrigo Leiva es el líder natural, o sea, el creador de En su propia trampa. Él creó también el personaje, el tío Emilio. Entonces, finalmente, yo llego a Canal 13 el año 2015, invitada por Rodrigo Leiva a ser parte del equipo. Entonces, naturalmente, bastante afectada. Y también, bueno, sin entender mucho las razones. Yo creo que también el equipo está un poco desconcertado con eso, digamos. Pero yo creo que va a ser un tránsito. Tengo la sensación, yo no he hablado todavía con todos los involucrados, tengo la sensación de que es un tránsito, es un paso al costado por un tiempo, y me da la impresión de que quizás son mis ganas de que sea reincorporado en el futuro. Yo creo que cuando tú eres un líder tan natural en una especialidad tan clara de cómo es en el fondo el área de realidad del canal, que es un creativo, que además, bueno, asume un compromiso bastante importante, además del momento, no sé, post-trampa se hace justicia, en el tema de los matrimonios que hace Pancho Saavedra, en el fondo el compromiso es como con el amor, con esos amores imposibles que finalmente se materializan en este matrimonio. O sea, al final siempre hay una causa muy noble detrás, y yo creo que hay que ser bastante creativo y perseverante en eso. Yo creo que Rodrigo lo era. Ahora, según la noticia que a nosotros nos llegó, ¿verdad? ¿Él renunció o él no le renovaron contrato? ¿Cómo fue su salida? No, él tiene contrato vigente. Yo entiendo que él renunció, así es que en realidad yo no he tenido la oportunidad de conversar con él, como te decía antes, como para saber cuáles fueron sus razones, pero bueno, también es respetable y atendible eso, digamos. O sea, en el fondo también las personas toman sus propias decisiones. Yo sabía que él tenía su contrato vigente, pero quizás tendrá otros proyectos, tendrá otras cosas que hacer también. Claro. ¿Viste? Ahora, Maca, si vamos a hablar de salidas de renuncias, no puedo dejar de lado
lo mucho que te echa de menos la gente en la mañana, porque estuviste en el matinal Bienvenido, Sí. además con una buena participación, y hubo una salida media polémica. Quiero que tú me la aclares. ¿Cómo fue esa salida? No, Porque se si no decía fue que tan como que polémica. la fueron, honoraron contrato, o parece que renunció, pedía más plata. ¿Qué pasó? Porque hubo mucho dinero. No, mira, que el año pasado fue un año complicado para Bienvenido. Y yo te diría que se puso complicado a propósito del tema de, bueno, un tema que nos atañe a las mujeres, sobre todo, y a la sociedad completa, que es el tema de la violencia intrafamiliar, y específicamente el tema de Nabila Rifo. Claro. Que eso ocurrió en abril del año 2017. Porque el matinal y estaba todo súper bien, aguas calmas, claro, pasándolo todo muy bien. Medio liderando la sintonía, además. Sí, exacto. Pero tuvimos este traspié, que fue una equivocación, se reconoció como tal. Que costó la cabeza de Pablo Manrique, ¿no? Exacto. Bueno, se hicieron todo, o sea, se indicó quién eran los responsables, sí, se tomaron medidas, el canal tomó medidas. Pero lamentablemente de ahí en adelante yo creo que el programa tomó una editorial que era muy cauta con los temas legales. Como evitar en el fondo el tema legal, quizás no por el temor, fundado o no, claro, digamos, de no caer en un error, sin perjuicio que esto no había sido un error legal. Yo no es, claro, que haya dicho algo que no era, sí, sí, sino que fue un tema de que se mostró al aire un peritaje, un perito en el fondo respecto de cosas muy privadas de la víctima, cosa que yo condené del momento que lo estaba viendo al aire, digamos. Y yo dije, ¿cómo estamos mostrando esto? ¿Qué pensaste tú, Maca, en ese momento que fue uno de los momentos con mayores denuncias desde la misma gente hacia el Consejo Nacional de Televisión? Así es, sí, la verdad que yo creo que fue un momento... Porque tú estabas en el estudio, estabas en el set. Estaba ahí y de repente, de hecho yo le comento en ese momento a Polo Ramírez, yo me sentaba al lado de Polo y le comento y le digo... Codazo como Polo. Le digo, pero Polo, ¿cómo estamos mostrando esto? Le digo, o sea, ¿quién autorizó a ver esto? Porque era muy crudo. Estábamos hablando a las 10 de la mañana, o sea... De un examen ginecológico, de una mujer que le habían sacado los ojos. Y no, y de una mujer que es víctima tremenda de violencia intrafamiliar, o sea, realmente yo creo que eso fue un error garrafal, o sea, y bueno, fue pagado en su momento, le costó, como bien dices tú, el trabajo a varias personas, se pidió perdón, de verdad que yo solo puedo decir, ¿Cómo era o sea, la de sensación buena del fe, equipo? te lo digo, ninguno de los que estábamos en ese momento en vivo en el estudio sabía que se iba a mostrar ese material, te lo digo en serio, o sea, y muy responsablemente, ninguno sabíamos. O sea, es cuando tú estás al aire en vivo y que te dicen, oye, vamos a presentar ahora lo que está, lo que dijo no en el fondo del perito. Paremos, partamos de nuevo, no se puede. No, porque además que de verdad que nadie, de buena fe te lo digo, sabíamos que ese material se iba a mostrar y que tenía ese nivel de crudeza. Y yo te digo que al aire ya, viéndolo, yo dije, no puede ser que estemos mostrando esto. Y le comento a Polo, y Polo estaba de acuerdo conmigo. Y volvemos, y fue como que estábamos todos un poco paralizados, te lo digo, los conductores, los panelistas, y en el fondo, ¿cómo salvamos la situación? Y bueno, un poco prestándole ropa al resto del equipo, sigamos para adelante, pero luego, obviamente, sucede que no iba a pasar inadvertido. Por cierto, porque era muy crudo. Entonces, bueno, comenzaron las denuncias, al día siguiente, como equipo, y los conductores pidieron perdón al aire. Sí. Yo también estaba ahí, digamos, en ese momento. Estaba todo el equipo respaldando, en el fondo, esa situación. Pero como te digo... Era imposible prever que la nota iba a traer ese contenido. Te lo digo muy de buena fe. ¿Te parece que en algún momento a Bienvenidos le costó mucho el sensacionalismo que se pudo haber vivido en algún momento? O sea, es que yo creo que fue duro para el programa en su momento. Yo creo que por lo mismo, volviendo como a la pregunta anterior, como por qué mi salida en agosto del 2017, yo creo que tiene que ver básicamente, ojo que fue una decisión súper compartida ante la polémica de que me sacaron, había más plata, menos plata, etcétera. No, fue una decisión súper compartida, he hablado con la productora del programa. En realidad, yo creo que sí, estuvo este daño, digamos, hubo cierto temor a seguir perseverando en temas legales. Totalmente. Yo creo que ahí, justo o injustamente, o sea, yo te puedo decir que yo no tuve nada que ver con eso, digamos, y ninguno, digamos, de los que estábamos en el fondo frente a la cámara, tuvimos nada que ver con esa situación. Pero bueno, eran mis temas, son temas legales, yo creo que fue un error de todas maneras y se pagó caro, digamos. Yo te diría que fue... Y por lo tanto, ya para agosto, esto pasó en abril, ya para agosto, habían pocos temas legales al aire. Había, como te decía yo anteriormente, este temor a seguirlos tratando, porque en realidad se podía caer en algún tipo de resquemor, en el fondo estaba todo muy sensible el ambiente. Exacto. Y lo cierto es que en realidad yo quise hacer un paso al costado también y decir, en realidad, mejor
me voy a hacer mis trabajos de abogada, en el fondo abandono esta mañana y quizás con la expectativa, ojo, de quizás volver en un futuro. Por cierto. O sea, yo he estado... O sea, jamás la puerta cerrada. Jamás la puerta cerrada. Yo creo que eso es lo peor. Esto es un medio tan chico, ¿vale? Y tú también lo sabes, que en realidad, exacto, entonces mejor conversar las cosas de buena manera y decir, mira, sabes que no hacemos un paso al costado. Y matinal, imagínate, estuve 6 años, 7 años, mucho gusto, estuve 1 año en TVN, en Buenos Días a Todos. Muchísimo. Y estuve 1 año en Bienvenido. ¿Qué opinión te merecen hoy día los matinales? ¿Cómo los has visto? Si es que tienes tiempo de verlo. Mira, tengo escaso tiempo porque en realidad como que veo las noticias en la mañana antes de salir de la casa y entonces cuando parten los matinales, a las 8 ya no parten los estás, matinales. Claro. No, pero a veces alcanzo a ver la primera parte. Entonces siempre me toca como el clima. La parte meteorológica. Experta en clima en todos los canales. Entonces ahora como que sé quiénes son todos los que en el fondo cuentan cómo va a estar el día a través de todo Chile, sobre todo esta época invernal, ¿no es cierto? Donde llueve más, donde no va a llover, el aluvión, o sea, distintas cosas. Así que los veo bastante poco, pero estoy enganchada, le pongo el gorro a Canal 13. ¿En serio? Sí, le pongo el gorro. ¿Cuál es el matinal que te engancha ahora? Estoy enganchada, fíjate, con Chilevisión. Ok. Sí. ¿Por qué? Porque ¿Qué es lo que te agrada? Es que me gusta, bueno, hay varios amigos míos ahí en realidad. Está Juan Pablo Giraltó, está la Scarlett Cárdenas. Perfecto. Me gustan sus opiniones. ¿Compartiste con ellos en Bienvenidos? Exacto. Perfecto. De hecho, compartí con ellos y después... Bueno, y Hugo entiendo que se fue a TVN. Hugo Valencia está en TVN, claro. Pero la verdad que no lo... Es que mira, sabes que en realidad no lo... Soy mala para mirar matinales, pero como que me queda, veo las noticias y me quedo ahí en el fondo un poco pegada. Pero la verdad que veo 10 minutos. O sea, 8, 10, yo ya ratatán, claro. Nos vamos al trabajo. Así que no... En realidad veo poco matinal, para ser franca. Maca, y eso, bueno, la televisión quita mucho tiempo y ahora, ya que no estás con las grabaciones, ahora por lo menos en su propia trampa, ya no estás estoy con las grabaciones. Estás ahora, sí, en este momento. Sí, no, si las grabaciones son de febrero hasta que salimos al aire. Perfecto. Y salimos al aire en teoría siempre en el segundo semestre, probablemente a fines de agosto o septiembre, y luego hasta que se termina la temporada, que es diciembre. O sea, de febrero a diciembre existe la posibilidad de que me llamen a grabar. Es bastante intenso el trabajo. Es un año completo. Exacto. Lo que pasa es que a veces es como en el mes, a veces son 3 grabaciones. Pero los meses cuando se van acercando a salir al aire es como lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, Maca, ¿cómo es esa rutina de grabar en su propia trampa? Porque uno se imagina que si bien hay un seguimiento de los casos, es súper complicado. No son fáciles. Digo, el hilo dramático es súper difícil de montar. ¿Cómo es para ti la grabación? ¿Es tan intensa como estar, por ejemplo, todos los días 4 o 5 horas sentada en estudio? ¿O es completamente diferente? No, lo que pasa es que es totalmente diferente porque es terreno. Siempre es terreno. En el fondo, Claro, siempre salimos a la calle a buscar o a entrevistar a la víctima, que es como parte generalmente de la historia, el caso, en donde la víctima, sea en su casa o en algún lugar que hayamos acordado, en el fondo, me cuenta cuál es su historia, cuáles son sus razones. A veces son varias víctimas, a veces las juntamos a todas, nos cuentan en el fondo de qué se trata el caso y luego después vamos en una segunda grabación, tercera grabación, a constatar lo que dicen las víctimas. En el fondo, claro, como, ¿usted me dijo eso? Vamos a buscar la evidencia. Claro, a buscar la evidencia. Entonces ahí es donde le tendemos trampas, en el fondo, a estos victimarios, Perfecto. a estas personas que se comportan de mala manera. Entonces, si una persona queda acosada, le tendemos la trampa para que sea, en el fondo, para que se muestre. Claro. Exacto. Y así corroborar lo que dicen las víctimas. Y así con todo, en el fondo. O sea, con distintos tipos de ilícitos. No sé, hay un ilícito que la gente siempre lo pide, digamos, que es como muéstrenlo, que es como los constructores que no hacen la pega. O que hacen la pega mal, probablemente. O que hacen la pega mal, o claro. En el fondo que la gente contrata para hacer una ampliación en su casa o quiere hacer una piscina y finalmente contrata a este señor que muestra cartón y muestra en el fondo expertise y mucha experiencia, pero resulta que le pasa la plata generalmente y el señor desaparece o le deja la embarrada en la casa. Claro, como que rellenó con confort algo. Claro. No, realmente bueno, hay un terrible. caso bien importante que viene este año y bien dramático. Uno dice, pucha, que se pasó la gente chanta, ¿cómo es capaz de hacer tanto mal a gente que necesita en el fondo, pucha, reparar algo, que muchas veces pide un préstamo al banco para poder financiar ese arreglo en su casa y que finalmente termine mal hecho, sin terminar? O sea, es bastante la impotencia, te diría. Maca, hay alguna de las críticas que recibe en su propia trampa que tiene que ver con esta búsqueda de estos
casos. De estos casos, pero que son casos más bien menores y que nunca se meten, que es grande, de las grandes críticas, que nunca se meten con los peces gordos o con los ladrones de cuello y corbata, como los han sindicado algunos, sobre todo en las redes sociales. ¿Qué opinión te merecen esas críticas? Que a mí me parece que son injustas, la verdad, porque es muy difícil, en realidad, cuando ya de verdad ocurre un delito mayor, ya la justicia se está haciendo cargo. Entonces, entre que es difícil abarcarlo porque ya seguramente, no sé, pues casos de políticos, están todos en la justicia. Claro. O sea, o empresarios corruptos que financian en el fondo la política. Estamos hablando en el fondo de los casos importantes, no tengo ni que nombrarlo, la gente sabe perfecto de lo que estoy hablando. Entonces, yo digo, esos casos en el fondo ya están en la justicia, están instalados. ¿Qué vamos a hacer? Replicar en el fondo lo que ya está pasando en la justicia, que además no solamente pasa en la justicia, sino que los medios de comunicación también se hacen cargo. Por eso que, de alguna manera, la cercanía de Trampa es justamente escuchar estas otras denuncias que muchas veces están hechas en la justicia. Y terminan en nada. Y que terminan en nada, exacto. Entonces, es dar esa tribuna, dar esa posibilidad, que la gente que se siente vulnerada en sus derechos tenga la posibilidad también de ser escuchada. Y muchas veces, si no se logra a través de la justicia, por último, mostrarle la cara a la persona que está cometiendo este ilícito sin una condena. Y dejarlo al descubierto. Dejarlo al descubierto, exacto. Y esa es la función de Trampa. Yo creo que no hay que perder el norte, que ese es como la idea, en el fondo, del tío Emilio, el justiciero, en el fondo, con mi apoyo detrás, digamos, porque él es el conductor del programa, pero yo creo que ese es el norte y ese es el objetivo del programa. O sea, proteger a la ciudadanía y aportar un granito de arena desde ahí a la justicia. Perfecto. Cuando no hay justicia, en la justicia en el fondo conocida, tradicional, porque los peces gordos los caza la justicia. Exacto. O por lo menos en el fondo los vemos en las noticias y vemos quiénes son y sabemos cuáles son las condenas y sabemos el avance de los procedimientos. Claro, y abarca las portadas de los diarios. Además, claro. Ahora, Maca, ¿cuándo aparece esta pasión por defender a la gente, esa pasión por las leyes? ¿Cuándo me pongo la capa de superhéroe? ¿Eso tú? Eso, cuando dices, yo creo que la merezco, esa capa. No, yo creo, Vale, que siempre, fíjate. Yo me acuerdo como en la época del colegio, sin querer ser abogada ni tenerlo tan claro, pero yo ya de la época del colegio, yo me acuerdo que siempre que yo veía una causa injusta, yo aparecía así como arriba en el curso. Te lo juro. Como arriba de la tarima. Así como... No, yo opino que esto es injusto. Perfecto. Esto es injusto y esto no es justiciera. Así como que... O sea, la justicia ciega, como que... Te lo juro por Dios. Como que siempre tuve esa como sensación de que cuando había una situación que a mí me parecía injusta, como que me venía así como un power y yo decía, levantaba la mano y decía, oye, pero acá en realidad esta alumna, esta compañera, y como que me salía la personalidad. Yo creo que ya se veía venir esta abogada en chiquitito, digamos, que iba a crecer, iba a estudiar y se iba a formar. Así que, de alguna manera, me es cómodo, en el fondo. Perfecto. Para mí. Es parte de tu personalidad. Exacto, sí. Y eso es lo más bonito, porque es coherente, en el fondo. No me cuesta hacer ese rol, porque tiene mucho que ver con mi personalidad, en el fondo. Que no me gustan las situaciones injustas y cuando las puedo denunciar o las puedo, en el fondo, orientar a las personas para que sea justo, me encanta. Me siento muy realizada. Y en Chile, abogada de familia, no es nada de fácil. Nada de fácil. ¿Por qué te fuiste a meter ahí? Justamente porque no es nada de fácil. Y mira, me pasó también algo como una consecuencia como que se fue dando en cadena. Mira, de la época que yo hacía veredicto, mega, año 2007 en adelante, hasta el 2011, ese tribunal que era veredicto era un tribunal que era bastante familiar, te diría yo. O sea, había muchos temas de pensión de alimentos, del padre que quería visitas con su hijo, que se llama relación directa y regular, o del cuidado personal o tuición, que se llamaba antes, en el fondo, que es hacerse cargo de la crianza y la educación de los hijos. Entonces yo dije, o el divorcio también, que también es un tema súper candente, de cómo en el fondo me separo, me divorcio, cuándo me puedo divorciar. Entonces yo dije, en Chile, partiendo desde la nulidad hasta el real divorcio, era un área gris, nadie sabía nada. Tremendo. O sea, piensa, Vale, que fuimos como casi el penúltimo país en el mundo en aprobar la ley del divorcio. Y solamente... Hasta Roma, teniendo el Vaticano adentro, lo tenía. Te lo juro por Dios que era una vergüenza ya. O sea, era como impresentable que no nos pusiéramos al corriente de lo que estaba pasando en el resto de los países. Entonces me pasó, yo dije, quiero estudiar un posgrado. Y estudié el posgrado de Derecho de Familia en la Universidad de Chile,
que estoy terminando la tesis por estos días, así que por eso ando muy ocupada, pero la quiero Fantástico. terminar. Entonces dije, voy a abrir un estudio jurídico que tenga que ver con esta materia, porque yo sentía que la gente me buscaba por esta materia. Entonces dije, que nada más bonito que el derecho de familia, que es un derecho además transversal. O sea, nuestra propia Constitución dice que la base fundamental de la sociedad es la familia. Por cierto. Entonces, todo el mundo, todos nos relacionamos, podemos tener hijos, nos casamos o no nos casamos, convivimos. Hoy día, imagínate, también para las parejas homosexuales está el acuerdo de unión civil. Por cierto. En el fondo, está todo el tema de la adopción hoy por hoy que se discute, ¿no es cierto? Mejorar en el fondo también la institución de la adopción. Cuestionarse, ver si acaso también se va a permitir que exista la adopción homoparental. Entonces, hay tantos temas tan apasionantes, por lo menos de mi punto de vista, es tan apasionante que yo dije, voy a estudiar en esto y me quiero dedicar a esto. Así que me asocié con una abogada con mucha experiencia en estas materias, que es María Teresa Rubio, y abrimos en abril de este año el estudio jurídico que se llama Venegas y Cía. Pero no, ahí está, la marca, el sello Mata Venegas. Es Oye, que eso te iba a preguntar, sobre todo, como ya no teniendo el tiempo que uno está en un estudio, sobre todo en un matinal. Exacto. Entonces, de repente, ok, tengo en su propia trampa, tengo grabaciones que son quizás un poco más esporádicas, intensas también, pero más esporádicas. ¿Te da tiempo para este emprendimiento de alguna forma que esté en tu estudio jurídico? Sí, la verdad que de esto estoy súper contenta, en Se verdad. te nota. Estoy súper chocha porque al fin tengo algo propio. Como que yo siempre dije, ya qué rico, en el fondo, ya que, no sé, pues tener pegas, en el fondo en televisión, a mí me gustan mucho las comunicaciones, pero por otro lado dije, también quiero tener lo propio, porque siempre estuve tomando juicios, porque yo creo que ser abogado hay que mantenerse sumamente actualizado. Las Por leyes cierto. van cambiando y uno tiene que estar al corriente, Por en el cierto. fondo, de lo que está pasando. Entonces dije, ya, pero es súper bueno que en realidad yo me actualice, estudie y abra mi estudio jurídico. Nada mejor que tener la empresa propia. Así que cualquier problema de familia, macarenavenegas.cl, aprovecho de pasar el aviso a mi página Fantástico. web y todos los problemas van a ser profesionales, seriamente y confidencialmente solucionados. ¿Es una cruz que uno debe cargar en el mundo jurídico, ser la abogada de la televisión? Mire, en ocasiones me lo han hecho sentir, fíjate. ¿Cómo? Ay, me encanta Un esa cara ejemplo. como, ¿pero por qué? ¿Quién es el pesado? No, claro, porque en el fondo se mira, yo creo que con cierta envidia o no sé cuál sería la emoción que le cobija a esas personas, a esos colegas, en el fondo como que, ¿pero qué ella? Si es que ella en realidad no sabe nada. Ella quién sabe en qué universidad estudió. O hay un prejuicio, no siempre, solamente de algunas excepcionales personas, en el fondo como, ella se cree que sabe todo, puede salir en la televisión, lo que sea. Y yo la verdad me lo tomo muy con andina, como se dice. O sea, digo, yo estudié en una buena universidad, tenía buenas notas, hice un posgrado, no soy especialista en todas las materias, ni pretendo serlo. Por cierto. En el fondo yo creo que lo importante es saber y hablar con conocimiento. Y yo, por ejemplo, cada vez que en los matinales que he participado me he tenido que preparar para algunos temas, me preparo. Por Además ejemplo, que esos son ahí, temas... en los matinales han hablado desde el caso Penta Exacto. hasta el caso de Nabila Rifo, Exacto. pasando, por ejemplo, hoy día por Nicolás López y Herbal Abreu. Es decir, Acoso sexual, abuso sexual. De hecho, he estado los últimos 2 días en programas de radio hablando sobre estos temas también. O sea, al final, mira, no soy especialista en todo, pero me encanta estudiar. Claro. Y yo creo que eso es súper importante y hace la diferencia para que cuando uno te invita en un medio de comunicación, uno puede informar. A mí me apasionan las comunicaciones justamente por eso, porque uno puede hablar, informar en el fondo de los temas que yo me estudio. No puedo decir que yo me paro a hablar de un Claro. tema y no me lo he estudiado. Sería la primera y la irresponsable y jamás lo haría, digamos. Claro. Entonces, yo sí sé que hay gente que mira con resquemor el rol que uno cumple en televisión, pero yo por otro lado respeto tanto mi trabajo, Claro. respeto tanto mi trayectoria, sé que lo he hecho tan responsablemente para informar bien e informadamente, que la verdad que todas esas cosas me las he hecho al hombro, a la espalda y las dejo pasar. Perfecto. Creo que al final es mucho más importante el respeto que me he ganado, tanto de mis colegas, tanto de las personas a las cuales es cierto. útil en el fondo escucharme cuando hablo de temas legales, y creo que eso es lo que yo rescato y eso es lo importante. Por cierto, ahora yo sé por ahí, me dijo un pajarito, que tú Ay, llegaste ese por pajarito. pura casualidad a la televisión. De pura casualidad, ¿verdad? ¿Qué casual? Como voy Iba caminando pasando y por me ahí. tropecé con un canal. Y me tropecé con un casting. Eso, como, ¿qué era esto? Un casting. Es un casting. Listo, voy a estar 1000 años en la televisión. Es ¿Cómo que fue? fue muy divertido, la verdad, como yo llegué. Porque, mira, lo cierto es que yo venía de vivir un año en Austria. Había trabajado, había hecho pasantías para Naciones Unidas. Perfecto. Ya muy poco tiempo de abogada, o sea, recién titulada, había tenido esta oportunidad de viajar. Entonces, cuando yo volví a Chile, yo dije, a ver,
¿me quiero quedar o me quiero ir? Dije, yo me quiero ir. Y justo me llaman de un casting para decirme, Maca, necesitamos hacer la doctora Polo en Chile. Y yo, ¿qué es la doctora Polo? En esa época, bueno, yo entre que yo venía llegando a un viaje, no tenía idea. ¿Cómo saber quién era la doctora Polo? En esa época trabajaba en la red, claro. Entonces también en un canal más chiquitito. Tampoco entonces yo decía, ya bueno, déjame mirar de qué se trata esto. Bueno, al final terminé yendo, me costó ir al casting, ¿eh? Porque yo dije, no, esta cuestión no es para mí. ¿Pero tenías prejuicios tú con eso? Yo he tenido muchos prejuicios, atroz, porque yo decía, pero ¿cómo voy a estar? O sea, eso está bien para Miami, decía yo, porque en Miami, quién sabe cómo son las leyes, quizás está permitido que existe este tribunal televisivo fuera de lo que es el ámbito de la justicia, los tribunales. Entonces yo fui a una entrevista primeramente. Perfecto. A preguntar, a entender un poco esto. ¿Me quieren explicar en fácil qué demonios es esto? Okay. Claro. Y la verdad que salí muy frustrada porque yo dije, no tiene ninguna respuesta a mis preguntas, como formalmente. Entonces, la verdad yo dije, ya, bueno, vine a la entrevista, no pasa nada, me voy, sigo haciendo mi vida. Y de ahí me empezaron a insistir, no, pero ven un casting, porque ellos querían el personaje de abogada y actriz. Recordemos que yo estudié teatro después de estudiar Derecho. Actriz, sí, por lo tanto, fue como que yo dije, bueno, quizá al final de un mes me demoré en tomar la decisión. De insistencia, fui al casting, pero con ninguna fe. O sea, llegué y dije, ya, ¿qué tengo que hacer? Ya, esto era un libreto, que era como unos actores que se hacían pasar de litigantes. Sí. De alguna forma la televisión, siendo actriz, tampoco era muy lejano a ti. Sí, porque yo prefería haber sido actriz de teleserie. O sea... Ficción real. Ficción, en el fondo. Esto que era como un personaje que querían que además yo fuera como la doctora Polo, que yo le veía una señora tan lejana. Y como que yo decía, pero a mí no me va a dar para hacer eso en el fondo. O sea, y por otro lado, decía... Tampoco quiero engañar a la gente, a los litigantes. Entonces, yo tenía un problema ético-moral con eso. Es decir, en el fondo, ¿cómo yo le voy a estar diciendo a la gente que yo le resuelvo el problema si en verdad, cuando salen del estudio, ellos pueden hacer lo que quieran? ¿Me explico, no? Entonces, eso me daba a mí, yo tenía un problema con eso. Decía, no, porque tenemos que hacer un seguimiento, decía yo. Tenemos que ver si el señor paga la pensión de alimentos que se comprometió a pagar. La abogada entonces, claro, entonces yo tenía esos problemas espirituales, digamos, con el programa, que se fueron soslayando con el tiempo. Y se fueron resolviendo, además, porque al final nada era tan grave como yo lo pensaba. La gente efectivamente firmaba igual un contrato, y un compromiso. Claro. Entonces, como que fuimos encontrando soluciones también que apagaran esta incertidumbre. Y por otro lado, yo decía, también tenía mucho miedo al fracaso, ¿vale? ¿Cuál era ese miedo? No, mi miedo era, fíjate, era el fracaso, porque al final yo como que fui al casting, al final me llamaron al tiro a ser un piloto, y después del piloto como que al mes me llamaron y me dijeron, ya tienes el programa, eres tú la conductora. O sea, estaba medio pavimentado. O sea... Llegaste sin problemas, digamos. Llegué, o sea, demasiado fácil. Fue como que de verdad, cuando tú me dices llegaste casualidad, fue como que llegué casualidad e incluso sin voluntad. O sea, como que voy, pero ojalá no quede. Como, ay, ojalá que me digan que no. Como para no tener que pensar o ponerme en la situación. Pero una vez que ya estaba dentro, mi miedo era fracasar. Mi miedo era que este programa, finalmente, este proyecto, saliera al aire y a la gente no le gustara, no lo viera. Este tema del rating, que es tan importante, que nunca había entendido lo que era el rating, porque yo vivía en otro mundo, de abogada, de actriz, hacer otras cosas. Y en el fondo, de repente, no, hay un rating, como que en el fondo... Y recuerdo, atroz, el primer programa al aire, 21 de febrero del año 2007, como directorio de Mega. Y yo así, como almuerzo además, porque esto era lo del almuerzo. Yo con la guata apretada, o sea, no probé, pero ni una amiga. Pobrecita, y te juro que programa grabado, pero en vivo, ya. Y el partido de tú a la 1 de la tarde. Yo viéndome por primera vez en televisión y decía, esta cuestión no la va a ver nadie, no la va a ver nadie. Angustiada. Gracias a Dios ese día ganamos el rating y fue como de ahí en adelante. Fue subiendo y fue un éxito. Pero también podría haber sido súper vergonzoso yo sentía eso en ese momento, de que hubiese salido al aire y que finalmente fuera un fracaso, que nadie lo viera, que nadie le gustara mi forma de hacerlo, que después se fue puliendo con el tiempo. Por cierto, y además lograste hacer un personaje que se logró diferenciar mucho de la doctora Polo. Y lograste... Sí, pero me costó. ¿Cómo lo lograste? Ay, qué manera. Porque además Chilevisión, por su lado, hizo La Jueza con Carmen Gloria Arroyo. Exacto. Y de alguna forma tenían que diferenciarse. No solo de este gran referente que es la doctora Polo. Fue súper difícil, ¿vale? ¿Cómo fue para ti? Porque mira, primero, yo creo que ni el canal, ni la productora que hacía este programa, ni el director sabían bien lo que me estaban pidiendo. Todos me pedían cosas distintas. Entonces yo llegaba a mi casa angustiada, te lo digo en serio, muy angustiada. Porque Eso suena mucho a la televisión.
Terrible. Porque cada uno me decía cosas distintas que querían de mi personaje. O sea, había tesis como... ¿Te acuerdas que yo usaba el pelo hasta más negro en una época? Ya, pero yo me lo tenía más negro. ¿Por qué? Porque yo quería parecerme a la doctora Polo. Ya, después la chaqueta, así como la chaqueta, como ya, voy a ser súper abogada. Después venían otros y me decían, o sea, poco menos les pidió pedirme la peluca de algodón de la corte de... De los lores. Claro, de los lores así de Inglaterra. De Inglaterra. O sea, le faltó poco pedirme eso. Entonces, me decían, no te puedes reír. O tienes que hablar mucho más fuerte. O tienes que, en el fondo... Bueno, al final, yo creo que los primeros... Fueron 5 años de veredicto. Los primeros 2 años fue un proceso de adaptación súper rudo. Fue súper difícil. Porque un día me decían, ¿te pidieron ¿estás bien? subirte como la edad? Pero todo el rato. Si todo el mundo pensaba que era una señora muy mayor. O sea, como que la gente, te juro por Dios, o sea, era como, el maquillaje era como así, 4 capas de sombra, así la capa de estuco, ¿cachai? Y era como, ya, para que te veas mayor. Onda, y yo decía, bueno, como yo soy actriz, decía yo... Es un personaje. Es un personaje. Claro, lo que pasa es que yo no me daba cuenta que la gente no cachaba que esto era un personaje, sino que en el fondo, porque si bien yo estaba vestida de personaje, yo igual hablaba como abogada y decía las cosas que eran reales. Por cierto. ¿Cachai? Pero era súper divertido que después yo de hecho misma me veo y digo, oye, pero cómo yo aceptaba... O sea, realmente, cómo yo aceptaba estar con esa chaqueta matada, con ese pelo, como con ese maquillaje, y como en esa actitud, dígame usted, onda, como... No, es igual, tiene algo bien bizarro eso. ¿Has visto los primeros capítulos de Veredicto últimamente? Sí, hace poquito, fíjate, fui a ¿Qué Mega. piensas? Fui a Mega al Mucho Gusto, y me invitaron, qué sé yo, lo pasé muy bien. Y claro, tenían como una especie como de homenaje. Obvio. Y te juro que el homenaje era ver estos primeros capítulos, este primer año, te diría yo, en que yo no sabía para dónde iba la micro, en verdad, te soy súper franco. O sea, yo hablaba de derecho, que era lo único correcto, pero el resto del personaje era un mutante, digamos. O sea, era como que cualquier cosa. Era una esponja, lo que te decía el director, el productor. Atroz. Y yo te digo que recién al 3er año de hacer Veredicto, yo creo que realmente ahí, yo como que me rebelé, ¿cachai? Ya como que me dejé crecer el pelo. Empecé a usar mi color de pelo, o sea, y empecé como a usar mis cosas, como me empecé a sentir más yo, como que ellos se dieron cuenta que no era necesario que yo imitara a la doctora Polo, porque además yo soy súper distinta, yo finalmente la conocí en su época, el mismo 2007 conocí a la doctora Polo, fui a Miami, la conocí, después ella vino a Chile, la entrevisté, como que generamos en esa época una especie de amistad, pero efectivamente ella era una señora. Y era en el fondo, o sea, de partida tenía un vozarrón y tenía una forma de ser. Yo no tenía cómo. Ella creó su propio personaje. Pero claro, yo no tenía cómo llegar a ser esa persona o ese personaje que tiene ella, pero por ninguna parte. Y como que ahí a poco me fui liberando. Dije, mira, ¿sabes qué más? Si este programa le va bien y le sigue yendo bien es porque la gente me quiere ver a mí. Y en el fondo también está bueno que me conozcan. Si yo, fíjate, 5 años, que esto es muy divertido lo que te voy a decir, yo fui un busto humano. Un busto. Yo me veía de aquí para arriba. Nadie sabía si yo era alta, chica, gorda, flaca. Más encima, como soy pechugona, me veía pura pechuga arriba de esta cosa, digamos. Y yo con mi martillo era como un mono, así, ¡pa! ¡Cúmplase el break! Listo, está. Y yo era un busto humano. Entonces, después la gente me veía y me decía, oye, y está chiquitita, y esto nomás. Entonces yo decía, es todo lo que hay, perdone, pero perdone lo poco. Hablemos ahora del futuro. Sigues grabando en su propia trampa hasta por lo menos todo el 2018. Hasta diciembre. Ya hasta diciembre tengo contrato con Canal 13, además. Perfecto. Así que ahí tendremos que ver qué sucede, si hay renovación, qué pasa ahora que tampoco está mi jefe también, cómo se viene el área. Está medio turbulento. turbulento. Hay hartas cosas en el fondo que hay que definir de aquí a fin de año, pero mira, yo tengo la esperanza de haber hecho un buen trabajo. O sea, tengo la certeza de haber hecho un buen trabajo, por lo tanto la esperanza de quizás que continúa Trampa el próximo año, poder seguir integrando ese equipo junto a Emilio y al resto de las personas, porque es un equipo bastante grande el que hace Trampa. Es un súper equipo, sí, exacto. Entonces, y si no fuese otro proyecto, ojalá algún otro proyecto. La verdad que a mí me encantaría igual seguir ligada a las comunicaciones, aunque quizás no sea en la cotidianidad de la gente, como me gustaría realmente, pero al menos en alguno que otro proyecto, aportando desde mi vereda, comunicando, haciendo algo entretenido. ¿Te gustaría algún programa como, por ejemplo, la oportunidad que le dio TVN a Carmen Gloria Arroyo de tener un
programa nuevo con respecto a esta cercanía que hablabas tú, que son programas de servicio. ¿Te gustaría volver a algo así? Mira, fíjate que me gusta mucho el ejemplo de la Carmen Gloria, porque la Carmen Gloria estuvo mucho más tiempo que yo haciendo la jueza en televisión, y la verdad que cuando se fue y se cambió de canal, yo dije, ay, ¿qué va a hacer? Y la verdad que me encanta que le hayan dado una nueva oportunidad en algo que también es cercano para la gente y que es de utilidad para la gente. Así es que ahora que he visto ese ejemplo con Carmen Gloria, yo como que me he reanimado, fíjate. Sobre todo porque le ha ido súper bien en rating. Eso quiere decir que a la gente quería verla también. Exacto, que a la gente le guste, le siguen gustando esos temas. Yo creo que a la gente le gusta, en el fondo, sentir que su problema no es solamente de ellos, sino que también le pasa quizás a otras personas, y aprender también de esos ejemplos, en el fondo, cómo pueden resolverlo en su propia vida. Claro. Yo creo que el servicio social en general dejó de ser asistencial hace mucho rato, que era como, a usted le necesita esto, le vamos a pasar esto, le vamos a regalar esto. Yo creo que hace rato ya la sociedad... El sábado gigante ya no existe. No, claro, ni tampoco los programas que hacía, con todo el cariño que le tengo a la Eli de Caso, la Loeli, o el Hola Andrea, que también Andrea, eran, que también le tengo mucho cariño a la Andrea Molina, pero en el fondo finalmente era correr a pasarle en el fondo una asistencia, la solución, un poco como receptor en el fondo esta persona. Yo creo que de ahí en adelante hubo un cambio justamente por veredicto, por la jueza, incluso por tribunal oral con Daniel Stingo en su momento en Canal 13, en que en el fondo la asistencia pasó a ser entregarle información a la gente para que la propia persona, al recibir esa información, diga, perfecto, ahora entiendo mi problema, sé en qué tengo derecho o en qué tengo una obligación. ¿Te das cuenta? Maca, ¿has visto tu reemplazo en Bienvenido? Pato Mendoza. Bueno, yo conozco a Pato Mendoza de épocas remotas, niña, por Dios, te contara. Sí. ¿Y lo has visto en Bienvenido? Es que imagínate, yo a Pato Mendoza lo conozco porque era mi asistente en Veredicto. Te lo puedo creer. Te lo juro, niña, por Dios. No, si eso, te lo juro. No, si cuando les decimos que la tele es chiquitita es así. Es que es así, una almendra. No, es que te juro por Dios que él era mi apoyo, porque la gente llegaba así con unas bolsas llenas de papeles, documentos, escrituras, qué sé yo. Y yo ya tenía que grabar durante el día, que eran jornadas muy largas, 15 casos, 17 casos. Entonces, cuando habían tantos documentos, yo pedía la ayuda con Pato, y con Pato analizábamos la escritura. Entonces, cuando al final el guardia me pasaba la carpeta, yo ya tenía los contratos medio revisados antes, destacados, porque si no, me pasaba un programa entero. Me da un segundito, lo puedo leer, no, es imposible. Puedo leerlo, claro. Exacto. Entonces, el Pato me ayudaba en eso, me ayudaba a decidir, me ayudaba a pensar la sentencia. Así que al Pato le tengo, por cierto, mucho cariño, y lo conozco de la época de Veredicto. Y después, una periodista de Veredicto, cuando se acaba el programa, se fue a trabajar a Bienvenido, razón por la cual Pato Mendoza llega a Bienvenido. Para que veas que el mundo es un pañuelo, es niña, un absoluto pañuelo. Maca Venegas, yo quiero contarte que está terminando nuestra entrevista, pero tenemos esta maravillosa, este regalo para ti. Muchas gracias. Por aceptar nuestra invitación, por ser tan entretenida en esta entrevista. Linda, muchas gracias. Y queremos agradecer a Easton Outlet Mall, el único lugar donde encuentras las mejores marcas a precios bajos, ubicados en Buenaventura, Ruta 5 Norte, Quilicura. Por supuesto, estas cosas maravillosas que tenemos también. Exquisito acá. Queremos agradecer a Mattarello, el mejor y original restaurante italiano ubicado en Príncipe de Gales 6560, la comuna de La Reina. Yo quiero recordar www.macarenavenegas.cl. Cualquier problema de familia, puedes entrar a esta página web y tendrás una atención personalizada y especializada. Fantástico. Maca, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Gracias a ti por invitarme. Espero te haya gustado esta conversa de amiguis. Me encanta, de amiguis totales. Así ahora que como que podríamos salir a tomarnos algo. Podríamos refil. Nosotros lo dejamos hasta acá, pero nos vemos pronto en otro Zona de Estrellas.